Hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Les saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero que esté gozoso por estar viviendo este día, que se sienta feliz de estar en la casa del Señor, recordando que muchas personas no tuvieron este privilegio de ver este día, ya no pudieron realizar sus planes para hoy, ya no pudieron ver a sus hijos, no pudieron ver a sus familias. Pero usted está aquí en la casa del Señor y esto es motivo de gozarnos y damos glorias a Dios por ello. Y vamos a comenzar abriendo nuestra Biblia allá en el libro de Marcos, su capítulo 23, versículos 28 al 30. Y les invito a que se pongan de pie en reverencia a la palabra del Señor. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Marcos 3, 28 al 30. Dice así: De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Oramos. Padre bendito que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir este libro, Señor, y poder escudriñarlo. Gracias, Señor Jesús, porque nos permites vivir en este lado del mundo donde tenemos toda libertad y paz, Señor, para poder alabarte y bendecirte como se nos plazca, Señor, y hablar de este libro a cualquier hora. Nada nos cuesta, nos has dado, Señor, tanta facilidad. Tú permitiste que aquellas personas tuvieran ese deseo de compilar todas estas escrituras y ponerlas así en orden en un libro tan fácil de leer y en nuestra lengua, Señor. Gracias por aquellos que tomaron su tiempo para traducir cada palabra escrita en esos manuscritos. Y ahora, Señor, solamente tenemos que estrechar nuestras manos y tomar este libro y leerlo y deleitarnos en ello. Gracias, Señor, porque inmerecidos somos, no somos nada más nosotros que nuestros antepasados, pero tú, Señor, en tu misericordia te ha placido, Señor, que vivamos en tiempos de paz. Tú sabes por qué, Señor, y tú sabes también lo que vendrá, y todo lo ponemos en tus manos. Te ruego que seas tú, Señor, hablando, para que nada vaya a decir, Señor, que confunda, nada que sea en contra de la verdad, Señor, que todo lo que habla, Señor, sea de parte de ti, seas tú hablando en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Así que estamos en la lección 5, el Espíritu Santo, en la página 54 del manual pequeño. Y alguien ahí que tenga el manual grande le puede decir a los hermanos, por favor, en qué página estamos del manual grande. Y estamos ahí donde dice términos ocupados para describir esta experiencia. Y el manual nos da ahí 10 términos que se usaron en la Biblia, que lo usaron los apóstoles, Jesucristo y Juan el Bautista. Y primeramente Juan el Bautista usó el término ser bautizados en el Espíritu Santo. En Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y Jesús confirma estas palabras, y Lucas escribió estas palabras del Señor Jesucristo, las cuales él dijo antes de ascender al cielo, después de que había resucitado. Les dijo a la iglesia primitiva, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:5. Y también
La segunda término que tenemos aquí es ser lleno del Espíritu Santo, y esto está en Hechos 2:4, cuando Lucas relata la experiencia del día de Pentecostés. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y también Pablo usa este término en Efesios 5:8, donde dice: no os entreguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y el manual da una explicación aquí. Dice: este último versículo habla de dos cosas: el recibir la promesa y el mantenerse lleno del Espíritu Santo. Y lo que Pablo quería decirles aquí a los efesios es de que dejaran de beber vino, porque quizás ellos bebían para alegrarse, para olvidar sus penas, pero Pablo les dice: no hagan eso, porque de todas maneras piensan que van a alegrarse, pero de ahí terminan perdiendo el conocimiento y metiéndose en problemas, en líos. Mejor busquen al Señor, busquen la llenura del Espíritu Santo, y ahí no va a haber problemas, sino que lo que viene del Espíritu Santo son cosas buenas, cosas puras, cosas santas, agradables, porque el que tiene al Espíritu Santo dentro de sí, el Espíritu Santo es el que le inspira a actuar conforme a su voluntad, la voluntad del Señor. Y siempre el Señor, sus caminos son justos y maravillosos, buenos y rectos son sus caminos, y no hay problemas en el camino del Señor, o sea, problemas con el vecino, problemas con el prójimo. Entonces, a eso se refiere el versículo, que en vez de, como usted le dijera a un amigo, le dijera: mira, amigo, ya no andes tomando, ya no andes en las drogas, eso solo te trae problemas, mejor busca a Cristo Jesús y ahí tendrás paz en tu corazón y no te vas a andar metiendo en problemas. Eso le quería decir Pablo a los efesios. Y seguimos, el otro término es: el Espíritu Santo cayó sobre. Esto lo usó Pedro para decirles a los demás apóstoles lo que había sucedido en la casa de Cornelio, que cuando él les estaba dando la historia acerca de Jesucristo, de cómo Jesús estuvo aquí en la tierra, murió y resucitó y ascendió a los cielos, y que en él hay salvación. Entonces ellos creyeron en su corazón y recibieron el Espíritu Santo, cayó sobre ellos. Y entonces esto es maravilloso, y esto está en Hechos 10:44, donde dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y después Pedro les cuenta a los apóstoles: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como sobre nosotros al principio. Y el otro término usado es: el Espíritu Santo vino sobre. Esto está en aquí el manual de usted va a tener que está en Hechos 9:6, pero ahí hay un error tipográfico y debería ser Hechos 19:6. Y póngala ahí, Hechos 19:1-6, para que así entienda mejor el pasaje leyendo todos los 6 versículos. Y entonces esto fue cuando Saulo se convirtió, después de que cayó del caballo y quedó ciego al ver la visión, al ver al Señor Jesús. Fue introducido a Damasco, y Ananías puso sus manos sobre él, y el Espíritu Santo vino sobre Pablo. Y también el otro término siguiente es el recibir el Espíritu Santo. Esto sucedió cuando Felipe fue a Samaria a predicar el Evangelio, y luego bautizaba en agua a los que recibían el Evangelio, aceptaban a Jesucristo.
Y entonces los demás apóstoles, al escuchar que allá también se estaban convirtiendo las personas, enviaron a Pedro y Juan. Y entonces ellos les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Está en Hechos 8:15 al 17. Y también se usa el término el don del Espíritu Santo. Esto cuando Pedro daba su discurso a los judíos diciéndoles que habían matado al autor de la vida crucificándole y que habían preferido a un criminal en vez del autor de la vida. Y entonces ellos, movidos en su corazón, le dijeron qué debemos hacer. Y entonces Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto está en Hechos 2:38. También se usa el término el derramamiento del Espíritu Santo. Y esto está en Hechos 10:45. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Cuando Pedro fue allá a la casa de Cornelio, fueron unos judíos con él y a eso se les refiere a los de la circuncisión. Y ellos cuando vieron que cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles, la gente que estaba ahí en casa de Cornelio, ellos se asombraron de que Dios también amaba a esa gente, también les dio el Espíritu Santo. Y sí, Dios ama a esta gente que incluye a usted y a mí. Y ahí se cumplía la promesa dada a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y en la simiente Jesucristo fueron benditas todas las naciones de la tierra. Gracias al nombre del Señor. Y seguimos. Otro término usado fue Dios ha dado el Espíritu Santo. Esto está en Hechos 15:32, cuando Pedro fue llevado ante el sumo sacerdote, ante el concilio y los ancianos de Israel. Él les dice, y nosotros somos testigos suyos, testigos de Jesús, de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Este Espíritu Santo testifica que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque Él dio esta promesa y esa promesa fue cumplida, y el Espíritu Santo nos convence de que las palabras del Señor es verdadera y nos recuerda aquellas cosas que el Señor Jesucristo nos mandó a que hiciéramos. Y el Espíritu Santo Dios se lo da a aquellos que obedecen al Evangelio de Jesucristo. Y en Hechos 15:8 dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Esto es hablando de los gentiles. Que también a nosotros, por la gracia del Señor, se nos dio esta oportunidad de ser llenos del Espíritu Santo, de recibir esa promesa. Y otro término usado que el Señor Jesucristo usó fue la promesa del Padre. Dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esto está en Lucas 24:49. Y otro término usado es una unción del Espíritu Santo. Esto lo usa Juan. En 1 Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Así que, hermano, usted tiene la unción del Espíritu Santo. Y en el tiempo de la Biblia usaban el aceite para ungir a las personas, y no era un poquitito de aceite, eran odres de aceite que derramaban sobre las personas, era el vertido el aceite. Y así es como Dios imparte
su unción a nosotros. El Espíritu Santo se derrama como una unción sobre nosotros porque Dios da generosamente. Él es infinito y Él nos da según su infinidad. Gloria al Señor. Y seguimos adelante con los medios para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos aquí 5 medios que nos relata el manual. Primeramente, arrepentimiento. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces es necesario que haya un arrepentimiento, arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que somos pecadores y arrepentirnos de ellos, decidir no hacerlo más. Eso es arrepentirse, una decisión de no volver a vivir la misma vida. También es necesaria una salvación verdadera. Marcos 16 al 17 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Marcos 16 al 17. Entonces es necesario creer que Jesús es el Hijo de Dios, que solamente en Él hay salvación, y así que si creemos en Él, le recibimos como Salvador y Señor de nuestras vidas. Y cuando creemos, Él nos da su promesa, porque creemos a Él y creemos a su promesa. Él nos da la promesa del Espíritu Santo. Y entonces estas señales siguen a los que creen en su nombre, hablarán nuevas lenguas. Entonces eso es una señal. Y siguiente, es necesario un corazón puro y sincero. Hechos 8:18 al 21 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces este hombre era un hechicero y la gente le pagaba por las cosas que él hacía. Y entonces al ver lo que hacía Pedro y Juan allá en Samaria, él también quería hacerlo y les ofreció dinero para que les diera eso. Pero esto no se compra con dinero, porque es don de Dios. Y entonces es necesario, o sea, ese es un ejemplo, pero es necesario acercarnos al Señor con sinceridad, no cantar o orar porque es una costumbre, o porque si no lo hacemos nos vamos a ver como rebeldes o como ridículos o como que no estamos en el asunto, sino que vamos a hacerlo porque nos nace del corazón hacerlo para Dios. Vamos a hacer las cosas que hacemos porque amamos al Señor, y cuando venimos delante de Él a presentarnos en adoración, lo vamos a hacer porque nos nace del corazón. Y cuando las palabras y los cantos que salen de nuestra boca salen del corazón, no solamente palabras aprendidas, no solamente una rutina o de costumbre, sino que es algo que está brotando de lo íntimo y que lo queremos hacer porque queremos deleitarnos, porque amamos adorar al Señor, porque amamos al Señor y amamos adorarle. Entonces tiene que estar esa sinceridad y esa pureza. Y esa pureza la alcanzamos en la sangre de Cristo Jesús. Por eso es que antes es necesario recibir a Cristo en el corazón, porque
Él nos limpia de todo pecado con su sangre. El Espíritu Santo no puede morar donde no hay santidad, no puede llenar un vaso sucio, pero si venimos a las aguas, si venimos a la fuente de vida, que es Cristo Jesús, nos lavamos en su sangre, entonces podemos tener entrada al lugar santísimo y ser llenos del Espíritu Santo. Y siguiente, es necesario tener fe en Dios, creer que Él existe, creer en Jesucristo, creer en su promesa. Y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y en Gálatas 3:2 Pablo dice, esto solo quiero de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces Pablo le dice, quiero saber si recibiste el Espíritu Santo. Díganme ustedes, ¿recibieron el Espíritu Santo por obras o por fe? Entonces, el hacer tantas cosas no nos va a llevar a ningún lado, pero si creemos en aquel para quien hacemos las cosas, entonces sí vamos a recibir esta promesa del Espíritu Santo. Entonces no es por obras, sino porque es un don de Dios para aquellos que creen en Él. Y aquellos que creen en Él le temen, y si le temen, guardan sus mandamientos, se guardan para Él. También, siguiente, es necesario la persistencia en la oración. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, Hechos 2:1. Y entonces Jesús les había mandado que se quedaran ahí juntos en Jerusalén, que no se fueran, y ellos estaban ahí juntos. Y ahí estaban unánimes, dice, no estaban en división, no estaban en contiendas, estaban de acuerdo y estaban juntos, estaban en oración. Entonces ellos perseveraban en la oración. Es necesario perseverar. Usted ha estado buscando, siga buscando, porque el Señor está ahí. Y dice en Lucas 11:13, dice el Señor, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a las que se lo pidan. Entonces, no temamos, porque si nosotros tenemos un Padre maravilloso, que si le pedimos el Espíritu Santo creyendo, recibiremos. Entonces, es necesario creerle, acercarnos con pureza de corazón, venir primeramente a pedir perdón por nuestros pecados y creer y perseverar en esa oración. Recuerde aquella viuda que persistía en que le hiciera justicia al juez, y dice Jesús, si este hombre siendo injusto le hizo justicia, cuanto más vuestro Padre Celestial, que es justo, Él contestará esas oraciones que usted hace pidiendo esta promesa del Espíritu Santo en su vida. Y siguiente tenemos evidencias del bautismo en el Espíritu Santo. Evidencia inmediata, como el Señor dijo, estas señales seguirán a los que creen, hablarán en nuevas lenguas. Y en Hechos 10:46 se cumple esto cuando dice que les oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. En el día de Pentecostés las personas recibieron el Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. Entonces esta fue la evidencia inicial en el día de Pentecostés. Y también Pablo hablaba en lenguas en 1 Corintios 14:18. Él relata que él habla en lenguas, y él no estaba jactando, sino que estaba diciendo, yo hablo lenguas mucho más que todos, pero
él siguientemente dice que esto no le va a traer nada si no hay amor en su corazón. Sería como un como como un barril, como un contenedor vacío que es llevado por el viento, solo hace ruido, pero no tiene nada adentro. Entonces, el hablar en lenguas, pero si no hay amor en nuestro corazón, entonces de nada sirve. Es más importante el amor. Entonces, Pablo dijo que él habla lenguas y habla más que todo, pero si no tiene amor de nada le sirve. Entonces él lo usó simplemente para, no para jactarse, sino para decir que es lo importante, que no tiene, que hablar en lenguas es bueno, pero que debe haber también una evidencia permanente. Entonces ahí nos lleva a las evidencias permanentes y primeramente tenemos el amor y vamos a hablar sobre esto el próximo domingo, pero vamos a mencionarlas rápidamente. Tenemos el amor para la salvación de las almas. Es necesario que el amor que está en nosotros sea el de Dios, y el amor de Dios es de que todas las personas sean salvas. Y también el poder para testificar. Recuerde, Pedro negó a Jesús 3 veces porque tenía temor, pero después, con todo valor, porque el Espíritu Santo le dio ese poder y ese valor de hablar a miles de personas y sin temor de que le fuera a suceder. Entonces tenemos ese poder para testificar a Jesucristo. Y también tenemos los dones del Espíritu Santo que son impartidos por el Espíritu Santo. Y también los frutos del Espíritu Santo, que son esa evidencia permanente de que el Espíritu Santo está en la vida del creyente. Y también el Espíritu Santo nos revela las Escrituras. Esto nos hace entender la palabra del Señor y también nos inspira la oración. Nosotros de nuestra propia cuenta no tendríamos ganas de orar, pero el Espíritu Santo nos inspira a orar y también nos da consolador y ayuda, como dice que nos enviaría el Consolador, y en realidad el Espíritu Santo es nuestra ayuda y consolación, el que nos da esa fortaleza de seguir adelante, y también nos llena de amor, y Cristo es glorificado y revelado al creyente por medio del Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida consagrada a Dios, porque si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces vamos a vivir en santidad, agradando a Dios Todopoderoso. Así que, hermanos, el Señor les bendiga y espero que se goce en el culto. Y vamos a seguir el otro domingo. Estudia el manual. Vamos a hablar sobre más acerca del Espíritu Santo y vamos a usar otras lecciones juntamente con esta lección, y así vamos a ir avanzando, llevando varias lecciones a la vez que pueden ser estudiadas a la vez. Por ejemplo, cuando hablamos de que el Espíritu Santo inspira la oración, entonces vamos a ver la lección de la oración y así, de esa manera vamos a ir tomando otras lecciones juntamente con esta lección. Dios le bendiga y sigamos adelante. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios que estás en gloria, te damos honra y gloria en este momento, Señor, porque nos has permitido, mi Señor Jesucristo, poder estar hasta este momento con este manual. Y yo te ruego, Señor, que mis hermanos tengan tiempo para escudriñar tu palabra, Señor, siempre, cada día. Si hay algún malestar físico, si hay alguna preocupación, Señor, te ruego que se las quite en el nombre de Jesús. Toma control de sus vidas y que siempre estén gozosos, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre y glorificándote y honrándote en sus vidas. Gracias, Señor. Amén.